Gracias, Jesús. Juan capítulo 3, verso 5. Lo primero que debo definir es si soy evangélico o soy cristiano, si estoy en una organización o estoy en el reino. Como dije el viernes, hay mucha iglesia y poco reino. Mucha gente buscando su propio nombre, su propia gloria y por supuesto su propio dinero. No están detrás de lo de Dios, sino detrás de lo de ellos. Esta es una manifestación egoísta y religiosa, no nueva, es muy vieja, más de 2000 años. Desde que Cristo vino a este mundo, ya la religión estaba ahí. Ahora bien, es cierto que Cristo no vino a enseñar una religión, sino, como le dije el viernes, un estilo de vida superior. El cristianismo no es una forma de pensamiento política ni social, es una forma de vida, es una forma de pensamiento espiritual y no terrenal. Es decir, no hay manera que estos principios nazcan en el hombre, porque el hombre mismo los genera como una tergiversación. Es decir, el hombre genera el humanismo, pero Jesús no vino a promover el humanismo, sino el cristianismo. El humanismo está centrado en el humano, en el ser humano. El cristianismo está centrado en Cristo. El ser humano tiene una muy mala historia en todo el pasado, muy mala historia, aniquilándose uno a otro, envidiándose, compitiendo y matándose unos a otros. Es decir, el humanismo no tiene ningún asidero más que una forma de pensamiento que hasta puede ser bonita en algún momento, pero el cristianismo es el verdadero, ¿cómo llamarlo? La verdadera esencia de Dios en el ser humano. Es decir, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo vino al mundo en forma de carne, pero era hijo de Dios. Jesús se hizo hombre para predicarnos como hombre a nosotros y para darnos un legado de vida a nosotros, para que tuviéramos un estilo de vida superior y escapáramos de la problemática o la degradación humana. ¿Alguien está entendiendo eso? No en vano se quedó mi Señor Jesús 40 días después de haber resucitado en la tierra, solo para hablarle del reino de Dios a sus discípulos. Dice, y les hablaba sobre el reino. Por 40 días estuvo apareciéndose a más de 500, según el libro de Hechos, y estos oyeron acerca del reino de Dios. Es sorprendente saber también que muchos que resucitaron el día que Cristo muere, muchos resucitan. Entonces, esos muchos que resucitaron se unieron a la iglesia naciente de ese momento, o digamos al grupo de discípulos. Sorprendentemente, ellos que eran resucitados también, entonces estaban oyendo sobre el reino de Dios. No sé si me están oyendo. O sea, esta gente que resucitó quería saber del reino. Usted no ha resucitado y mucha gente no quiere saber del reino. Quieren saber de religión, quieren saber de normas, quieren saber de imposiciones, pero no quieren saber de el reino de Dios. El reino de Dios es un sistema, como lo dije el viernes. Si usted no vino el viernes, adquiere la predicación para que pueda seguirle el hilo. Entonces, el reino es un sistema, por supuesto, con valores y principios divinos del cielo. Y el mundo es un sistema con valores y principios inexistentes. Es decir, la sociedad no tiene valores y no tiene principios. ¿Por qué? Porque la sociedad siempre tiende a hacer lo que más le conviene. ¿Alguien dice amén a eso? Usted lo sabe bien. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo cuando se levanta una generación que predica a Cristo? Amenaza un sistema. Amenaza un sistema. Fue lo mismo que pasó cuando Cristo vino, resucita y le predica a sus discípulos. Sus discípulos, que son sus 12 apóstoles, luego empiezan a predicar este evangelio y se levanta una verdadera revolución espiritual en Roma. Esto entonces empieza a leudar todo el sistema romano, porque había una unción, había una esencia, había algo que no era usual. No era lo mismo que oír a los pensadores del tiempo o a los filósofos del tiempo, que aunque esgrimían cierta sabiduría o inteligencia humana, no tenía la llegada o la pegada que tenía un mensaje como el de Cristo en la boca de gente creyente.
La gente que creía en Jesús tenía convicciones sólidas, contundentes y vidas correspondientes que hacían que el mensaje de Jesús fuera tan poderoso y obviamente amenazara el sistema romano, como en sí finalmente lo vence. Cuando hay una amenaza de un sistema, lo que empezó a suceder antes de que esto sucediera y Roma se abocara a la fe cristiana, hubo la peor persecución de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque el pueblo cristiano estaba creciendo mucho, porque los cristianos estaban predicando a Jesús donde quiera que iban, y empezó un sistema a debilitarse. Ese sistema que es del mundo empezó a amenazar al cristiano, empezaron a perseguirlos, a prenderlos vivos, a matarlos en el Coliseo, etcétera. Entonces, usted debe entender que el reino es más que una religión. El reino de Dios es más que un eslogan o un rótulo fuera de la iglesia que diga iglesia evangélica o lo que sea. El reino de Dios es más que una serie de normas o dogmas por el cual nosotros pensamos que somos. Usted no es por cumplir una serie de leyes. Usted es cristiano por creer en Jesús y por tener una relación privada y personal con Él. ¿Alguien dice amén a eso? Ok, nadie es cristiano por tener una hoja de membresía o por seguir una serie de normas y de dogmas. No, nadie es cristiano por eso. Puede ser religioso, pero no cristiano. Esto quiero dejarlo categóricamente claro. Hoy más que nunca me doy cuenta que hay montones de organizaciones que se llaman cristianas, pero no lo son. Usted dirá al Señor, entonces, ¿qué es esto? Bueno, esto es un bochinche. Es un bochinche religioso que muchos líderes han tomado como partido para sacarle provecho. Se supone que cuando hablamos de Jesús somos un solo cuerpo, una sola iglesia, tenemos un mismo Dios, una misma Biblia, un mismo Espíritu Santo, un solo bautismo. Es decir, deberíamos unirnos en factor o alrededor de la persona de Jesús. Pero entonces vuelvo a decirle, tengo que predicar estos mensajes. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que hay mucha iglesia pero poco reino, muchas organizaciones pero poco cristianismo. Entonces, si queremos realmente afectar a este país, tendremos que plantearle un evangelio práctico y un evangelio verdaderamente cristiano, no signado o marcado por un montón de normas y dogmas. No signados o marcados porque tú tienes que ir a mi iglesia y tienes que ponerte esto y hacer esto. No, porque entendemos que la obra redentora de Jesús es completada por el Espíritu Santo. Ningún hombre puede más que anunciar y proclamar el mensaje de Jesús y dejar que el Espíritu Santo opere, obre o trabaje. Pero no puede bajo ningún concepto manipular u obligar a alguien a cambiar, porque nadie cambia con obligaciones. Pero la gente cambia con convicciones.